El Calafión, episodio que sigue con Lalo. Acción, Lalo. Empezamos. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Calafión. Un episodio más. Hoy estamos recibiendo a un amigo hace muchos años. Nos vemos cada vez menos, pero seguimos siendo amigos de mucho tiempo. Es licenciado, maestro, doctor y catedrático de la Universidad de UABC. Todo un prócer. Por eso el título de hoy, los próceres de hoy. Bienvenido, Lalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el recibimiento. Bien, Lalito. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo has andado? ¿Cómo estás? Bien. De vacaciones. No sé cuándo va a salir este video, pero en la grabación de vacaciones. Estamos de vacaciones ahorita, grabando entre semana, en plena tarde. No hay ninguna responsabilidad. Post-Navidad. Post-Navidad, previa a Año Nuevo. Así es. Felicidades para el Rochita, que hoy es su cumpleaños. Saludos, Rocha. Solo para el Rocha. Este episodio está pregrabado, pero hoy es tu cumpleaños, Rochita. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Oye, Lalo, raza, este episodio pues sale a mediados de enero. Y previo a este ya tiene que estar publicado un episodio con una maestra, una profesora, pero de nivel básico. Entonces, pues van a ver ahí como Lalo nos va a platicar hoy del tema educativo. Él es profesor en la UABC y nos va a platicar un poquito de su experiencia y cómo ha vivido el tema de ingresar a este sistema de trabajo, a estas instituciones a trabajar. Y pues lo pueden comparar con el episodio anterior de nuestra compañera que también es profesora. Ahí para que lo chequen en alguna parte dejamos la liga para que lo... Véanlo. Sí. A lo mejor no está la liga, pero búsquenlo y ahí va a estar, ¿no? Porque nunca la ponemos. Ok, empezando en materia, Lalito. Cuéntanos. ¿Qué onda? ¿Tú siempre quisiste ser maestro? No. Creo que desde chico, como todos, no sabía lo que quería hacer. Bueno, recuerdo que quería ser luchador o policía, una cosa de esas como... ¿Es neta? Sí, como romantizadas, ¿no? Cuando estás chico. Pero en realidad estaba como bastante confundido en la preparatoria. Creo que en realidad por ahí alguna gente ya lo he platicado. Mi primera ficha, ¿te acuerdas que en la UAB siempre me hace una ficha? Sí, man. Con la carrera que tú querías estudiar? Yo quería estudiar filosofía. Ok, sí, me acuerdo. Pero después vienen todas estas crisis como existenciales de qué vas a hacer cuando egreses de filosofía. ¿De qué vas a vivir? ¿De ¿no? qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Y más si comes bastante bien. Como en nuestro caso. Como se podrán dar cuenta. Entonces, después como que la pensé mucho y entonces como que hice esa como comparación de qué podía estudiar parecido a filosofía, que no fuera filosofía y que pudiera tener más oportunidades laborales. Y entonces pues fue Derecho, ¿no? Que además ya me habían dado clases de Derecho en la preparatoria Arriba de Lázaro. Arriba de Lázaro. Porque yo estuve en trabajo social. Ok. Entonces, todos esos exámenes vocacionales, ¿te acuerdas que nos hicieron un examen vocacional en la prepa? Siempre, el último semestre, ¿no? Exactamente. Siempre me decían a mí algo derivado de ciencias sociales, ¿no? Ok. Entonces, yo estudié Derecho, ejercí mucho tiempo el Derecho, lo recordarás muy bien. Sí. Pasanté muchos años, después tuve un despacho con un par de amigos y después finalmente tuve un despacho con la Lichis, por cierto, que también la conoces. Un saludo a la Lichis. Saludo, Lichis. Estamos hablando a medio mundo aquí, ¿no? Pero, pero hasta ahí nada más, ¿no? Sin embargo, cuando ya empecé a dar clases, que me empecé a sentir como muy cómodo dando clases y que la mejor parte del día o de mi día dividía entre el despacho y las clases, la mejor parte del día era cuando daba clases. Okay. Entonces, ahí empecé como a darme cuenta de la vocación. Y entonces, como en retrospectiva, empecé a recordar que en la prepa me gustaba mucho exponer. En la secundaria y en la prepa. Y no solo eso, sino que era muy bueno exponiendo. Digo, no es por presuntuoso, ¿no? Pero siempre me decían, oye, qué bien expones, ¿no? O todo se entiende. Entonces, como que empecé a pensar que la vocación ya estaba. Pero no la había descubierto o no la había visto todas esas señales, ¿no? Porque además, no solamente era eso, sino que incluso en la universidad o en la prepa, algunos compañeros y compañeras me decían, oye, explícanos esto. Okay. A nivel compañero de escuela. Exactamente. Entonces lo explicaba y me decían, le entendí más que cuando lo explicó el profe, ¿no? Okay. O la profe. Entonces, como que yo creo que la vocación ya estaba, pero no vi las pistas. Y ahora que lo pienso y que disfruto mucho mi trabajo, me di cuenta
que afortunadamente soy de la gente, porque no toda la gente puede, que se dedica a lo que Realmente le apasiona y lo que es tu vocación, aunque la descubrí tarde. Porque yo empecé a dar clases a los 25, pero como una forma, digamos, como de aportar a mi economía. Okay. Pero cuando descubrí que era mi vocación, yo ya rondaba casi los 30, ¿no? Okay. Cuando decidí ya dedicarme de lleno completamente a la docencia. Ok, o sea, sí pasaron varios años, Sí. o sea, desde la prepa, que decidiste que ibas a dedicarte como al derecho, Ajá. pero no contemplabas la parte de dar clases. Nunca. O sea, lo decidiste ya grande, a los 25, 30. Exacto. Pero cuando lo pienso, o sea, como reflexiono hacia atrás, como que me doy cuenta que había pistas, güey. Pero Ok. no las vi. Nunca Y las había eso visto. es algo como que también toda la gente debería replantearse, como ser muy consciente de pistas que están alrededor tuyo, que te pueden servir para que te dediques a lo que realmente te gusta. Y no solamente eso, sino que lo que eres bueno, güey. O sea, Sí, sí, sí. Y que te puede dar, o sea, para vivir, para dedicarte a eso, pues como tal. así es, así es. ¿Qué pasó con el sueño y el anhelo de ser policía y de ser luchador? O sea, ¿dónde se perdió? Pues, no sé, güey, no sé, creo que esa pregunta está difícil. Pues yo creo que cuando estás chico como que romantizas mucho eso de... Aunque fíjate que ahora que lo pienso bien, como que en el fondo... Bueno, sobre todo lo de policía era como para ayudar a la gente, ¿no? O sea, como Ok. que de chico tú no tienes la visualización de la policía como un ente corrupto, ¿no? Sino como que... Ayudar tú lo ves como y proteger. Ajá, alguien que ayude y protege, ¿no? Y las luchas porque pues era algo que me daban gusta? mucho las luchas, claro. Ok, Es como ok. cuando tú ves fútbol, pues quieres ser futbolista. Pero ya obviamente cuando entré a la secundaria, pues no, nada que ver. O sea, Y que no quedaste tan distante de la parte, al menos del policía, que era ayudar a alguien. Exactamente. O sea, el policía ayuda a la comunidad, ayuda a la sociedad. Pero ahora tú como maestro o como profesor, pues ayudas a los estudiantes, pero también tienes otro rol importante en la escuela, ¿no? Que no solamente ser profesor, que es la parte del servicio. exacto. O sea, Sí, además como que creo que lo dices porque creo que está como bien denostado el trabajo de profesor sí, en la man. actualidad. Y pues en realidad, en efecto, es lo que tú dices, güey. O sea, en realidad un profesor está al nivel de lo que aporta un policía, de lo que aporta cualquier servidor público, Bombero. un bombero, porque pues de ti depende nada más y nada menos que la educación, ¿no? De un país, entonces, o de una ciudad. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Pero pues ahora ya como que está medio denostado, ¿no? Sí, y, o sea, es lo que le comunicas a una generación, ¿no? Lo que van a aprender de ti. Tú, por ejemplo, ¿tuviste algún maestro o recuerdas algún maestro que te haya como alentado o infundido esta necesidad de dar clases? Sí, esta, yo creo esta que... pasión? Eso es una buena pregunta. Yo creo que tuve dos grandes profesores en mi vida. Bueno, seguramente tuve más, ¿no? Pero si yo tuviera que... ¿Quién te marcó? Son esos dos. Ángel Jaimes. No, no. Échale. En la secundaria me dio clases de matemáticas y no me acuerdo cómo se llama, güey, pero le dicen el boy. Bueno, le decían porque ya falleció hace poco, ¿no? ¿Qué secundaria? En la secundaria técnica municipal número 1, Adolfo López Mateos. Ok. En el alemán. Saludos a raza por allá. Para que vean que la López sí... Sí rifa. Sí rifa. Sí ¿eh? rifa. Entonces, yo soy malo para las matemáticas, güey, hasta la fecha. La verdad es que quizá por eso los exámenes vocacionales siempre me orillaban a las ciencias sociales. Pero a ese profe le entendía un montón lo que me explicaba de matemáticas, porque aparte te lo explicaba como divirtiéndote, güey. Ok. Como didácticamente. Ok. Entonces, ese profe me marcó, porque es el único que le he entendido a matemáticas, además, en toda mi vida. Y ¿Matemáticas que da 2, 3? ¿Binomios? me dio todas las matemáticas, Ok. desde las básicas, ¿no? Las fracciones y toda esa aritmética, esas cosas. Ecuaciones. Ecuaciones, Ok. todo, güey, todo. Y marcó mi vida. Y creo que me di cuenta de que había profesores que sí les gustaba lo que hacían, güey. Ok. Porque también todos tenemos el recuerdo de un profesor que siempre estaba de malas, ¿no? O que no sé, o que daba bien barco, ¿no? Quedaba bien barco, o que estaba de malas y que mirabas rápidamente que no le gustaba lo que hacía. Y el otro profe lo tuve en la maestría, güey. El doctor, ok. el doctor Juan Vega Gómez, cimarrón también, por cierto, pero de Mexicali, y ahorita investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A la madre. Ok. Además ya ahora buen amigo, y como que él fue el que me encaminó ya a darme cuenta que se podía vivir y dedicarte de lleno a
a la docencia. A la educación. Entonces, como que son los dos más... Ellos son los más importantes. O sea, pero uno fue en secundaria y otro hasta la maestría. Que justamente fue en la época en la que yo declino de dejar mi despacho para entrar de lleno a la cuestión de la educación superior, de la enseñanza. Entonces, como que son momentos claves, güey. En gran medida, él influenció mucho a que tú estuvieras ahorita haciendo Y además esto. debo decir que el vato ha influenciado a muchísimas personas. O sea, esto lo he platicado yo con 2 personas muy cercanas a mí. Un profe de la Autónoma de Ciudad Juárez, el Camarillo, un saludo, que a él también me ha dicho que en gran medida la influencia de haberse dedicado de lleno a la docencia y a la investigación del derecho fue por él. Y un camarada también de aquí de Tijuana, el Diego, también. Entonces el vato como que tiene como ese don de hacer que descubras tu pasión, ¿no? En la academia. No solamente la parte de la docencia, sino lo que tú quieres hacer, él te ayuda a que lo encuentres. Entonces, ¿quiere decir que durante secundaria y maestría no hubo ningún maestro chido? Es que también en la prepa, pues no sé tú, yo me la pasé toda madre. Sí, todos. Entonces, no hubo gran relevancia. No era buen estudiante, la verdad. Mis disculpas para todos mis profesores y profesoras de la preparatoria. Bueno, creo que sí era buen estudiante cuando tenía la intención de ponerme a estudiar. Cuando había que hacerlo. Poner atención. Claro, y hay buenos profesores. Yo me acuerdo que me dio clases de filosofía el vikingo. ¿Cómo le decían a este vato que estaba bien alto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Que llevaba camisas de Pink Floyd, ¿no? Sí, quién es. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Y que se me hacía que era muy buen profesor. Incluso creo que hasta el Holguín, el hermano. El hermano, no daba buenas clases de historia, me gustaron. Los maestros de los estudiantes. Y el Pinedo también. El Pinedo. Hace poquito murió, por cierto. También, que paz descanse, maestro Pinedo. Descanse. Un gran profesor también, ¿eh? Sí, buenísimo. Pero hasta ahí, pero creo que como andaba tan distraído con mis ondas de la música, el pan rock, pues como que no los disfruté como debía. A lo mejor por eso no me marcaron tanto, ¿no? ¿Y de la universidad? Ninguno. Hasta la maestría. De la universidad... Es una buena pregunta. Fíjate que sí hay uno que me gustó mucho sus clases, me gustaron mucho sus clases. El doctor Mario Herrera, que ahora también es colega mío de la facultad, y que también dio mucho tiempo clases en la Lázaro, fíjate. También él. Y que además debo decir que a él le debo mi ingreso a la facultad como profesor. Te ayudó con él. Algo que se me hizo muy suave porque nosotros crecimos en una época en la facultad en la que todos los profesores estaban grandes de edad. O sea, parece que para ser profe de 50 para arriba, ¿no? Porque hay como esta creencia de que te tiene que dar alguien que ya esté grande porque es señal de experiencia, ¿no? Y él, cuando fue director, fue el primero que empezó a involucrar a profesores jóvenes. Yo entré de 25, imagínate. O sea, a mí me paré por primera vez en un aula de universidad a los 25 años cuando había gente que estaba más grande que yo. Sí, lo que te iba a decir. O sea, hay alumnos que eran más grandes que tú y tú les impartías cátedra. Y creo que él también me marcó mucho. Pero yo creo que es por el hecho de que como que mi recuerdo de él es más bien en el apoyo que me dio para ingresar. No tanto como maestro. Que a lo mejor por eso creo que no veo con claridad que también fue un gran profesor, ¿no? Pero también lo podría... Creo que si tuviera que hacer un top 3 pondría... A ellos tres. A ellos tres, exactamente. Oye, ¿y cómo es el proceso para llegar a la docencia a nivel superior? ¿Cómo fue tu camino? O sea, él te ayudó para entrar a dar clases, pero ¿cuál es el camino? Platicábamos en el episodio anterior con la invitada que es maestra a nivel básico, pues que tuvo que estudiar un curso de docencia, que tuvo que pelear la plaza y hacer un examen y bla, bla. A nivel superior, ¿cómo es? ¿Es muy similar o hay distinción? Sí, es muy similar, pero hay que distinguir que en universidad al menos, casi estoy seguro que es así en todo el país, aunque podría equivocarme, pero al menos aquí en la región es así. Pero te digo, casi estoy en un 90% seguro que así es en todo el país. Hay 2 diferentes tipos de profesores. El profesor o profesora de asignatura, que es el que va por horas clases. Y el profesor de tiempo completo, que es el que ya se dedica de lleno a la docencia, entre otras cosas. Y él está ya como full time en la universidad, ¿no? Para ser de asignatura no necesitas pelear una plaza, ¿no? Porque pues nada más vas por horas.
Y realmente, digo... Que son, perdón, los maestros que trabajan en alguna parte en el despacho o algo y en las tardes parten 3-4 horas y listo. Y que en realidad son los que sostienen en gran medida las facultades porque aportan justamente eso que tú dices, la experiencia en los estudiantes, ¿no? Y actualizada del día a día. Exactamente. Y son además los que son más, o sea, en número son muchos más que los de tiempo completo. Ok. Entonces, son muy valiosos porque además debo decir que les pagan muy poco. O sea, en realidad la mayor parte de ellos va por un compromiso social, por, si tú quieres, a lo mejor también, por qué no decirlo, por una especie como de estatus, ¿no? De decir como que... Yo soy profesor. O sea, como que afuera soy un vato, una súper profesional, una mujer súper profesional, y además doy clases todavía, ¿no? O sea, pero realmente vivir de tus clases por horas es bien complicado. No complicado, es imposible, ¿no? Ahora, entonces, para eso, realmente, pues a lo mejor está feo que lo diga, ¿no? Pero es que te inviten, güey. Ok. O sea, para dar clases por horas es que te inviten, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de que me invitó el doctor Mario Herrera porque había sido mi profesor. Ok. Como 2 semestres o a lo mejor hasta más. Y ya en la universidad, a diferencia de la prepa, yo sí era ya un muy buen alumno. Ok. Más dedicado. Sí, ya, como que ya en eso... Me divertí tanto en la prepa, yo creo que dije, ya vamos a ponerlo hacia... Entonces, como que confió mucho en mí al punto de haberme invitado apenas a año y medio de haber egresado, ¿no? ¿Tú ya estabas estudiando de posgrado? No. Todavía no. O sea, eras egresado y ejercías nada más la abogacía. Sí, y qué bueno que se me olvide. Ahora sí, por ejemplo, ahorita ya... Eso fue hace 11 años. Okay. O sea, ahorita ya, para dar clases, incluso como profe de asignatura, ya te están pidiendo que tengas... maestría por lo menos, ¿no? Cosa que en la época en la que yo entré no era así, pero esto tiene que ver con una serie de indicadores que la UABC tiene que ir como todas las universidades mejorando, ¿no? Para ser profe de tiempo completo también requieres invitación, pero también hay un proceso para entrar sin no invitación, que son estas como concursos de oposición de plazas, ¿no? Ok. Pero ahí sí hay que ganártela. O sea, ahí sí es más complicado porque ahí sí ya tienes que hacer una serie de puntos entre años, ¿no? Que pases en la universidad. Como asignatura, o sea, como eso de asignatura. Exactamente. Y también como ya profesor de tiempo completo. Por ejemplo, yo dejé de ser asignatura, ingreso al tiempo completo y de ahí voy arrancando un proceso para después ya entrar a una segunda etapa, que es una plaza ya por méritos, y finalmente obtener una definitividad, que es cuando ya tu plaza ya es tuya, y entonces ya no, a menos que hagas algo muy negativo, pues no te la pueden técnicamente. O te la quitan. Pero no, es que si ya es tuya no te la pueden quitar, a menos que haya elementos para que te la quiten. Por ejemplo, recuerdo hace unos años que hubo muy fuerte el tema de acoso y demás con maestros. A ellos sí les quitan su plaza, a los que salieron acusados. Sí. Algo así, o desvío de fondos. O así algo contra valores. O mal uso, exactamente. Pero mientras tú hagas tu chamba, llegue quien llegue, cambien los directivos, cambien todas las autoridades, tú no tienen por qué quitarte porque ya tienes un estatus de definitividad. ¿Y son vitalicias? O sea, ¿hereditarias o no? Nada más para... No, hereditarias no, imposible. O sea, tú tienes tu plaza, el día que te pensiones o te jubiles... Es tu plaza queda vacante y entonces se abre alguien más puede entrar. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, es diferente a como es el sistema educativo básico, ¿no? Que hay, por ejemplo, decíamos que la invitada nos platicaba que aún todavía se le dan plazas, güey. Sí, eso es muy es algo muy distinto al tema de ahorita. Digo, no dudo... a mí no me ha tocado verlo, y no es porque, trae la camiseta de UABC, ¿no? Pero a mí no me tocó ver en UABC, pero no dudaría que no herencia de plazas, pero al final sí asignaciones de plazas por compadrazgos, por así decirlo, ¿no? Al final vivimos en un país en el que tiene esa problemática en todos lados, ¿no? Entonces tampoco sería absurdo pensar que en un área no existe algo así, ¿no? ¿Hay un sindicato también para los maestros en el tema de UABC? Sí, tenemos un sindicato de profesores, superación universitaria. Sí, también. Sí. Pero ahí pueden entrar tanto profes de asignatura como profes de tiempo completo, ¿no? ¿Tú ahorita impartes a nivel licenciatura y nivel maestría? ¿Clases? Ahorita solamente licenciatura. ¿Y en algún momento has dado un nivel más alto? No, hasta ahorita no. En UABC no, pero sí he tenido experiencias de clases de posgrados en otras universidades. Sí. ¿Y ahí qué te piden? ¿Que tengas posgrado? ¿Que tengas doctorado? Obviamente. Por ejemplo, tú no puedes dar clases de maestría con licenciatura nada más, ¿no? Tú no puedes dar clase en doctorado si no tienes el doctorado.
Entonces ahí, por ejemplo, la exigencia sí es mayor. Y no solamente eso, sino que ahí sí ya te revisan más como tu currículum, ¿no? O sea, qué has hecho. Bueno, en el caso, si es una materia práctica, pues te van a exigir que acredites tu práctica en la profesión, ¿no? Si es una materia como más teórica, pues te van a pedir que, por ejemplo, si tienes publicaciones en revistas académicas, si has participado en proyectos de investigación, si has dirigido tesis, cosas así. Más teoría, más participaciones teóricas y escritura. ¿Cómo ves tú desde tu percepción o de tu experiencia como maestro de UABC y como también profesor en el sistema privado, las similitudes o las grandes diferencias entre ambos esquemas respecto a la calidad en la educación con los alumnos? O sea, tú has ido a CETIS a tomar clases, no a impartir, o también has impartido en CETIS también, ¿no? No, yo no he tomado clases en CETIS, he impartido clases. Impartido en CETIS. Ok. ¿Qué diferencia hay a nivel calidad? Por ejemplo, CETIS con UABC o una privada con UABC. Bueno, obviamente yo te voy a narrar desde mi experiencia con exclusivamente alumnos de Derecho, ¿no? Pero eso no significa que sea así la generalidad en todas las carreras, ¿no? Pero uno de los grandes problemas, no solo de UABC, sino diría yo de todas las universidades públicas, es que están sobrepobladas. Entonces tienes grupos de 50 alumnos, 40, o incluso a veces hasta 60. Entonces, por lo tanto, aunque fueras el mejor profesor o la mejor profesora del mundo, no vas a poderle dar tiempo de calidad y atención de calidad a 50 chavos, claro, ¿no? O sea, lo que tú haces es empiezas a hacer tu máximo esfuerzo y pues rescatarás a unos cuantos, ¿no? Pero no tienes la garantía de que los 50 están poniendo atención, porque no sabes si los 50, por ejemplo, son auditivos, son visuales, son kinestésicos. O sea, no tienes el tiempo de hacer eso porque son demasiados alumnos, ¿no? Y en las privadas, al menos en la experiencia que yo he tenido, son grupos 10 personas. 15 ya es un súper grandísimo, grupo, ¿no? 8. Y eso obviamente facilita que les puedas dar atención a cada uno. Entonces eso creo que en términos como de lo que los alumnos puedan absorber, de la calidad del docente, pues hay mucha calidad. Pasa más por el lado de las privadas porque son menos alumnos. O sea, es más fácil lo que te puedan captar, ¿no? O sea, te puedes enfocar más al que está distraído porque puedes ver a 15 más fácil que ver a 50. Exactamente. Incluso hasta que los conoces, ¿no? O sea, la interacción es más directa. Yo tengo muy buena memoria y al final del semestre casi puedo decir que me aprendo los apellidos de los 50, ¿no? Pero a veces se me escaparán 10 o 5, ¿no? Pero en el otro grupo hasta tienes una interacción tan directa que sabes quiénes son, sabes qué habilidades tienen, qué capacidades. Entonces es mucho más fácil hacer. Entonces es una gran debilidad que tiene. Debilidad y no, porque al final son 50 porque eso quiere decir que hay 50 personas con derecho a la educación superior, ¿no? Entonces tampoco es tan negativo. O sea, es negativo en términos didácticos, pero es positivo en términos de que afortunadamente contamos con una universidad que le brinda espacios a la mayor cantidad de jóvenes. A la mayor cantidad posible. Y en cuanto a esfuerzo, por ejemplo, tuyo, ¿te implica mayor esfuerzo ir a una privada que a una pública? ¿O tú es igual? No, mi clase la desarrollo de manera igual y me enfoco... Sí, la desarrollo igual, pero por ejemplo, otra vez, los trabajos, por ejemplo, tú no vas a revisar 50 trabajos de 20 cuartillas, por ejemplo, ¿no? Ahí los profes que te pidan trabajos de 20 cuartillas no te leen, la neta. O sea, eso es más por hacerte sufrir. Te leen 2 hojas y ya. Ajá. Entonces yo siempre les digo, yo te pido lo que puedo leer. Entonces se ríen muchos mis alumnos míos y alumnas porque les pido trabajos de una cuartilla, ¿no? Entonces, ¿cómo de una cuartilla? Tampoco. Pues es lo que yo puedo leer. Sí. Pero ojo, esa cuartilla que me vas a entregar debe tener esto, y si no, está mal, ¿no? Porque te lo voy a revisar. Claro. En cambio, en escuelas privadas, pues puedes crear trabajos más largos porque te da más tiempo de revisar 8 trabajos, 10 trabajos, 15. Entonces, por ejemplo, eso también es una cuestión como complicada. Y pues amerita más esfuerzo. Imagínate a la hora de sacar promedios. O sea, estoy hablando de 50, pero ponte que tengas 4 grupos, tienes que sacar promedios de 200 personas. Eso, chingo. Aunque sea una cuartilla, tienes que revisar 200 cuartillas, 200 exámenes. O sea, implica mucho más, tiene mucho más esfuerzo trabajar en una escuela pública si lo ves en términos de la cobertura. Pero también las escuelas privadas te exigen más en cuanto a, ¿cómo decirlo?
como en cuanto a como la planeación de tu clase, te pides como más estandarizada. Supervisas más exactamente, tu método de enseñanza. Sí, porque al final, pues no hay que olvidar que ellos tienen que mantener pues también el enfoque de empresa, ¿no? Y un estatus también. Sí, el enfoque de empresa me refiero al hecho de que pues no pueden dejar que los alumnos se les vayan, ¿no? Entonces tienen que mantener una calidad. Lo que vende de ellos es la calidad, ¿no? Si pierden la calidad, pues se le van a ir los alumnos, ¿no? Entonces obviamente pues te exigen más te están más como más sobre ti, ¿no? Y en las universidades públicas hay como más libre cátedra. ¿Y la calidad del alumno sí es diferente en la pública y en la privada? Esa es una pregunta compleja. Yo creo que... Perdón. ¿Cómo dicen? El que es perico donde quieras verde, ¿no? El que es perico donde quieras verde, sí. O sea, buenos alumnos y malos. Es pendejo, ¿eh? Exactamente. Eso lo dijo él, Yo creo que puedes encontrar buenos y buenas alumnas en todos lados, ¿no? Y malos y malas alumnas en todos lados, ¿no? Obviamente las escuelas públicas tienen el hándicap de que son más, ¿no? Entonces, entre más alumnos sean, pues seguramente habrá más malos alumnos, ¿no? Porque son más, ¿no? Pero algo que yo sí debo decir, con dolor lo voy a decir. Con el orgullo lastimado. Sí, porque yo estudié toda mi vida en escuelas públicas y estoy muy orgulloso de las escuelas públicas, ¿no? Y como que mi corazón está con las escuelas públicas. Sí. Igual yo. Porque soy un producto de las escuelas públicas. Somos un producto de las escuelas públicas. Pero, ahí viene la parte negativa, ¿no? Pero sí creo que las escuelas privadas, y no hablo de las universidades, incluso hablo de todos los niveles. Los niveles básicos, sí nos están llevando una ventaja importante en cosas que no se están trabajando lamentablemente en las escuelas públicas básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y yo el otro día me tocó dar clases a nivel posgrado en una escuela privada, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y nos pedí un trabajo con muchas especificaciones de redacción, de citación de fuentes, de estructura del trabajo, y me entregaron un trabajo bien perrón así, pero esos de que tú hasta lo chequé como 20 veces, parece una plagio, ¿no? Ahorita que está muy de moda el plagio, hasta en los ministros y ministras, ¿no? Sí, entonces me entregaron un trabajo bien perrón, güey. O sea, dije, ahí, con todas las especificaciones cumplidas. A pie de la letra, así como lo pediste. Sí, pero así... O sea, al nivel como si me lo entregara un colega, ¿no? Ok. Yo dije... Entonces, por pura curiosidad le pregunté... oye, ¿dónde aprendiste a hacer la citación y la estructura del trabajo? Y me dijo... Es que yo vengo desde el sistema CETIS, desde la prepa. Ok. Y en la prepa nos enseñan metodología de la investigación. Ah, que es básica, ¿no? Y ahí nos enseñan a citar. O sea, todas las nuevas reglas actuales ya las están dominadas desde prepa. Entonces, yo recordé mi época de prepa y dije, no, o sea, nosotros nos dan metodología de investigación cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, duele decirlo, pero creo que es una ventaja que están sacando las escuelas privadas. Justo que tiene que ver con eso de que les ponen más atención, de que cuidan un poquito más la calidad. Digo, eso no es culpa de las universidades. Las universidades así reciben a los estudiantes, ¿no? Pero ahí creo que sí hace falta como que la escuela básica y media superior, pública, se ponga las pilas. Refuerce un poquito más lo que... O sea, sí prepararlos en realidad para las carreras, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, como que siento que están muy descuidados. Entonces, esa es mi percepción, porque uno como universidad, como profe de universidad, recibes a toda esa gente, ¿no? Y te das cuenta que tienen deficiencias incluso para redactar básicamente o hasta incluso para hablar. O sea, eso no puede estar pasando... ¿Cómo llegó hasta ahí, no? O sea, que eso quiere decir que lo avalaron varios profes de prepa, de secundaria, de primaria, para que llegara hasta ahí, ¿no? Entonces, y que no se percataron o no lo reforzaron. O no les interesa. A lo mejor la gente que debería estar dando clases no está dando clases, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Oye, ¿cuál es la materia que más te gusta o te ha gustado impartir? Yo creo que ahí la que imparto, más que me gustan casi todas, ¿no? Pero las que yo imparto, ¿no? Okay. Pero ahorita estoy impartiendo filosofía del derecho. Y me gusta mucho porque esa materia, básicamente lo que se procura... ¿Escuchas un videito? Sí, no sé por qué. ¿Sí lo escuchaste? Sí. No sé si sea el cable. No. Pues abajo tierrita que se metió, pero...
quién sabe. Bueno, entonces esa materia me gusta mucho. Pensé que era una canción o que iba a empezar. Ya sé, ¿no? Ya le puse hasta soundtrack, ¿no? Sí, ya dije, chinga, ¿quién puso música? No, esa materia se me hace muy, muy curada darla porque es como una clase en la que les enseñas a los estudiantes a reflexionar sobre distintos fenómenos que se dan en el derecho. Okay. Como la justicia, como el orden social. Entonces, te permite que se forjen un criterio propio. Por eso se da hasta el último semestre. Mucha gente dice, esa materia es el primer semestre. No, debe ser el último porque no la entenderían, ¿no? Entonces, lo que intentas hacer ya en el último escalón de la carrera es que salgan no solamente sabiéndose las leyes de memoria o estando a la vanguardia de los temas jurídicos, sino que además se formen, lo más importante, un criterio propio sobre los fenómenos que estudia el derecho. Entonces, esa materia me gusta mucho, pero antes también daba derechos humanos y me gustaba mucho. Okay. Y argumentación jurídica la di un tiempo y me gustó mucho porque ahí les enseñas a argumentar, ¿no? Okay. Entonces les enseñas a qué orden lógico debe tener lo que intentan probar o lo que intentan afirmar. Y eso está muy suave, la verdad. Y te obliga a como comprender el tema y leer más y ser como más atento a los detalles que vas a defender y cómo los vas a defender. Que esa materia la deben tomar todo el mundo, porque todo el mundo trabajamos con los argumentos en menor o mayor medida, perdón. Y esa materia está muy, 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 muy padre, la verdad. ¿Y la que menos te gusta o te ha gustado impartir? Fíjate que no, o sea, yo empecé, fíjate, cosa curiosa, yo empecé dando Civil 1, que es el derecho familiar, en el 2011. Ahora no la daría por nada del mundo, pero en ese momento la daba y me gustaba porque en ese momento yo litigaba familiar, ¿te acordarás? Sí. Litigaba familiar y laboral. Entonces di laboral, di familiar. Entonces estaba suave porque era lo que yo tenía fresco en ese momento, ¿no? Pero nunca daba una materia que yo diga, esta materia no me late, ¿no? ¿Derecho romano o algo? No, nunca he dado derecho romano. ¿Y no te gustaría? Sí? No. Creo que lo que no daría jamás es derecho penal. Ok. Pero no porque esté chafa la materia, sino porque no sé nada de penal, ¿no? Entonces sería como... No te ha tocado nunca. Daría más pena que penal, ¿no? Sí. No era penal. No era penal. No era penal. Más bien por eso, ¿no? No tanto porque no me guste, ¿no? Ok. Oye, los alumnos... Bueno, pues ya platicabas que durante nuestra preparatoria éramos muy despistados, ¿no? Y andábamos en otros que veres. Otros menesteres. La generación de ahora, las generaciones de hoy, en realidad vienen mejor preparados o peor preparados. En resumen, ¿vienen igual que nosotros o más que nosotros cuando llegamos a la universidad? Yo creo que igual, pero por razones distintas. O sea... ¿Cómo qué? O sea, como que nuestra generación se por otras cosas y ellos con otras cosas, pero el efecto es el mismo, ¿no? Ok. Pero no lo ves ni en un grado mayor, ni menor. O sea, no. Igual como tú llegaste a la... Eso es como un argumento que utilizamos mucho las generaciones de antes. Ajá. Por eso pero, lo pregunto. O sea, trata de remembrar lo que tú viviste en la prepa y en la universidad. Y siempre había morras y vatos bien güeyes. O sea, siempre ha habido. Siempre ha habido. O siempre hemos sabido, ¿no? O sea, incluso a lo mejor hasta fuimos algunos de ellos, ¿no? Sí, en su momento. Entonces, eso me parece como que es una crítica más como de... ¿Cómo se le llama eso? Generacional, como que quieres generacional y es como un apego que nosotros tenemos a lo que era y ya no es, ¿no? Ok. O sea, como... Nostálgico. Exactamente. Nostalgia es la palabra correcta que estaba buscando. Ok. Pero a mí se me hace como absurdo esas peleas generacionales, ¿no? O sea, como yo, porque... Al contrario, mejor hay que tomar lo bueno de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, creo que también nos quejamos de las nuevas generaciones, pero hemos tomado cosas... muy padre, o sea, como el podcast que estás haciendo ahorita es un producto de la nueva generación. Algo de la nueva generación, es correcto. El Netflix es un producto de la nueva generación. Sí. Todo lo que es como pues todo lo digital. De streaming, exactamente. Todo lo digital, ¿no? Las clases en línea, ¿no? Las clases en línea. Que es algo muy nuevo. Hay que tomarlo todo. Ahora, sí hay gente que está muy, ¿cómo llamarle? Como muy embobada con cosas innecesarias, o sea, las nuevas generaciones. Okay. Sí creo como que hay cosas negativas también en esa generación, pero creo que eso siempre ha habido y seguirá habiendo. Seguramente en el 20 años nos volvemos a replantear esta misma pregunta y serán otras cosas, ¿no? Nuevas. Pero seguirá habiendo distractores y seguirá habiendo buenos y malos alumnos con necesidades y sin necesidades que van a ser de una u otra forma en el salón de clases, ¿no? Exactamente. Así lo veo yo, ¿no? O sea, por ejemplo...
Hoy hay, tú que te gusta la música, que nos gusta mucho la música, ¿no? O sea, siempre ha habido buena música y mala música, ¿no? O sea, siempre. generacionalmente, ¿no? O sea, no toda la música de los 2000 o de es buena, de los 90 era buena, ¿no? Había también música que era muy mala, como lo habrá ahora y como lo habrá dentro de 10 años, ¿no? Y como lo hubo con Chopin y con Exactamente. Tchaikovsky en aquellas épocas, ¿no? Entonces es una cosa como generacional, pero sí también hay como efectos, o sea, las ventajas también producen cosas negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, clases en línea, la ventaja o sea, la búsqueda, ¿no? De la información. Nosotros tenemos que ir a las bibliotecas. Nosotros, a mí nosotros nos tocó ir y biblioteca del Palacio Municipal, ¿no? Y estar buscando ahí. O la hemeroteca. Ir a buscar en las hemerotecas. Era un pedo. Sí, era un rollo. Y transcribir, ¿no? Transcribe. ¿Te acuerdas? Es como las láminas esas que te acuerdas de las láminas esas de la primaria. En la primaria, no. Hagan una hoja con unas láminas de la independencia, ¿no? Sí, y el Hidalgo, ¿no? Todo, si recortabas al Hidalgo y atrás venía su biografía y lo transcribías a mano, ¿no? O sea, obviamente eso, por ejemplo, era ventaja y desventaja, ¿no? Ventaja porque te obligaba al transcribir, a leer la información. Aprender un poco más. Y se te quedaba más presente. Y quizás la generación ahora copy-paste y no lo lee, ¿no? Sí. O sea, está bien. Pero si tú querías buscar información hace 20 años, había quizá información que nunca ibas a poder conseguir. Es correcto. Y ahora toda la información está disponible ahí, ¿no? Entonces, es una generación que tiene más disponibilidad de información y conocimiento que nosotros. Pero también es una generación, que esa información la lee menos que nosotros. Entonces hay como ventajas y desventajas, ¿no? Y sobre todo ahora que también puedes encontrar ya como trabajos de investigación de ese mismo tema en universidades de otros países, por ejemplo. Ya una tesis de este tema o un estudio de este tema. O incluso podcasts también especializados como en temas, ¿no? O sencillamente videos de YouTube. O videos de YouTube. Que te puedan dar algún tema en particular. Más cuidado con los videos de YouTube porque hay cada cosa que... Bueno, sí, también vas a ver TikToks también de la revolución, ¿no? Que fíjate que está interesante porque el que era ministro presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya salió hace poco, tenía TikTok. Okay. Y los TikToks eran para enseñar cosas de lo que la Corte Mexicana hacía y que pudiera llegar a los jóvenes. Porque lo vieran ahí. Exactamente, porque la red social que más utilizan los jóvenes es el TikTok, ¿no? Se me hace como bien padre que haga eso, ¿no? O sea, es como que es una persona de generaciones mucho más viejas, incluso que la tuya y que la mía, pero que está utilizando una herramienta de la nueva generación para beneficio, ¿no? Pues es dar algo a la comunidad, es como entregarle un poco de tu tiempo, entregarle a la nueva generación para que conozca algo que a lo mejor ellos nunca van a ver en un libro o en un aula, ¿no? Está chingón esa parte. ¿Cómo te fue a ti en tema de las clases online, las clases digitales en la pandemia? Estuvo complicado, la verdad. Y debo decir que cuando mejor estaba haciendo trabajo como profesor virtual, regresamos a presencial. Sí, porque al principio estaba bien canijo porque... Nadie está acostumbrado, ¿no? Nadie está acostumbrado. Ni alumnos ni maestros. Pero ahí lo que estuvo más complejo es que para mí no era tan difícil porque, por ejemplo, yo ya usaba Classroom en mis clases. Okay. No para dar clases virtuales en Meet, pero sí, por ejemplo, ahí subía todas mis tareas, toda mi bibliografía, incluso hasta como mensajes, ¿no? Para los alumnos. Semidigital la clase. Exactamente, ¿no? Pero había profes que no sabían usar ni el correo. O sea, imagínate, eso estaba... bueno, pues que es una generación de profesor joven, pero un profesor de 55 años que no lo usaba más que para... Ahora, si no usaba ni el correo, imagínate, conéctate en Meet o en Blackboard. ¿Qué es eso, no? No, sí. Y eso por un lado. Y luego, el otro tema era que había alumnos y alumnas que no tenían acceso a internet o dispositivos digitales, ¿no? Que eso es un tema bien cabrón. Que ese es un tema también importante. Porque, pues no. O sea, no podían conectarse o tener un dispositivo por familia. Entonces estaba el niño de primaria, la niña de secundaria y el joven de universidad dividiéndose un mismo dispositivo para los tres, ¿no? Y si tomaban clase a la misma hora ya valió. Eso, y aparte que tu internet a lo mejor no es el mejor para aguantar una llamada. Y ahí debo decir así, aprovechando el podcast, para condenar que a mí me repateaba que los profes les exigieran que prendieran la cámara. Ok. ¿Tú no lo exigías? No. Ok. Además de que se me hacía como medio invasivo porque tú no sabes en qué lugar está tomando clase el alumno. O está en el baño, ¿no? O está, claro, en un cuartito o en la sala con su familia, ¿no? Porque no tiene otro espacio para utilizar. Sí, no es como que tengas un estudio en casa privado. Sí, exactamente. Para ti era muy sencillo porque tú tenías uno... no para ti, no, para los profesores que desean eso, porque tenían un estudio a todo dar, ¿no? Eso. Y lo otro era que
no sé si a ustedes pasó que también ustedes, me imagino que en las empresas privadas también utilizan un poquito de plataformas, Sí. pero si todos prenden cámara, y más si son 50, se alentaba un montón, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué les pides que prendan cámara si tomas tu clase ni la vas a poder dar de calidad? La voz va a estar bien Porque cortada. estás con la voz así bien fea o todo pixeleado uno. O sea, se me hacía como esas cosas disciplinarias absurdas. Es parte también del desconocimiento de las plataformas, ¿no? De que no sabías o que no estás consciente de que mientras más señales estés mandando, esto va a ser más lento y va a disminuir la velocidad del internet. Entonces, creo que también es parte del desconocimiento y del no uso de la tecnología a todos los niveles, ¿no? A menos aquí en México. Sí, había como otras técnicas, ¿no? O sea, obviamente había alumnos que seguramente se conectaban a tu clase y dejaban el celular ahí tirado y se iban, ¿no? Que cada quien, ¿no? O sea, les puede valer madre. Eso pasa también. Que hay gente, no, es que en las presenciales es lo mismo. O sea, ¿cuánta gente no entra a una clase presencial? Está sentado, te está viendo, y está pero está en un rollo acá mental personal. No sé qué. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, hasta uno, ¿no? Sí, seguramente. ¿No? O sea, estás resolviendo tu crisis existencial en la clase de un profe, ¿no? En la nada, sí. Pero ahí estás. Pues sí, pero no estás en realidad. Entonces, así pasaba también en las presenciales, ¿no? Entonces, yo lo que hacía, por ejemplo, era trataba de dar como mi clase, usaba mucho. Yo casi no uso PowerPoint. Pero casi no usaba PowerPoint previo a la presencialidad. Okay. Porque para mí, cuando yo era alumno, el que alguien usaba PowerPoint y apagara la luz era como, ya llegó la hora de dormir. Sí, gracias. Entonces, pero en pandemia, en virtualidad, lo usaba para que tuvieran algo ahí, no me estuvieran viendo ¿Quién te quiere ver la cara hora y media? O sea, y con la cámara así hacia arriba. Acá, y aparte uno ni está guapo todavía como para decir, bueno, pues mínimo ahí. Entonces, lo que hacía era poner diapositivas y luego el Blackboard, nosotros usábamos Blackboard, el Collaborate te permitía como usar un pizarrón virtual. Okay. Entonces, y puedes escribir. Hacía como esquemas y aquí, acá y acá. Entonces, y luego el Blackboard te permitía hacer como... ¿cómo se llaman estas? ¿Mapas mentales? ¿O? No, como tipo encuestas, pero tienen otro nombre, como... no sé cómo llamarlo, pero haz de cuenta que yo les hacía una pregunta del tema, les exponía una teoría y otra, y ¿con cuál estás de acuerdo? Entonces lanzaba como una encuestita y tenían que poner ellos sí o no. Elegir. Sí o no. Entonces tipo encuesta. Los mantenías así como... Vivos, tu fulanito no contestó, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, nomás dejó el celular ahí. Está dormido. Pero prefería eso, pues. Entonces, como que era cosa de que le agarrara la onda. Hacerlo más dinámico. Pero cuando ya... Eso lo logré, obviamente, paso a paso, ¿no? Al principio estaba muy complicado, la verdad. Y hay, creo que un reporte, si no me equivoco, el reporte es de la UNICEF. Puede que me equivoque a lo mejor, pero bueno, creo que sí es de la UNICEF, donde sí dicen, con datos duros, que la calidad educativa bajó enormemente durante la pandemia. Sí, pues, y que son estragos que probablemente no se puedan recuperar. No, pues cómo no. Que fueron 2 años de estar a distancia prácticamente. Sí. A mí me da como un poquito de preocupación el tema, por ejemplo, de los alumnos de las carreras de medicina, güey. Sí. O sea, imagínate... O arquitectura, ¿no? O arquitectura, construcción, ingeniería civil, todo eso. ¿Dónde? Sí, también el derecho, pero creo que el derecho también adolece menos que otras. Por ejemplo, odontología, que es una carrera completamente práctica, ¿no? Uh-huh. Todo el derecho podías jugar un poquito con casos ahí prácticos inventados. O en base a la experiencia del propio profesor. En base a la experiencia, ¿no? De lo que te comparte, exactamente. Pero yo sí, medicina, claro, odontología, arquitectura, ingenierías civiles, ¿no? O sea, no sé cómo le hicieron, la neta. Sí, debe ser muy, muy complejo. Sobre todo la parte de odontología. ¿Cómo practicas sin un paciente? No, espérate, güey. Incluso, o tú que tuviste una invitada anterior a mí, las de las primarias, ¿cómo mantienes un morrillo frente a la cámara? Sí, está bien cabrón. Sí nos contaba también que es un desmadre. O sea, pues si en el salón de clases niños de tercero, de cuarto primaria no los puedes hacer que pongan atención. Ahora imagínate a través de una cámara y que el niño esté en su casa, güey, así, toda madre, con caricaturas o con el ruido que quieras, güey. O con los hermanitos a un lado haciendo ruido. Sí, claro. Sí, y me imagino que igual, o sea, hay un chingo de jóvenes también que tener responsabilidades, que trabaja el papá, que trabaja la mamá, y que a lo mejor el joven se quedaba cuidando a su hermano de 10, 12, 8 años, y tenía que estar al pendiente como de la clase y del hermano y haciendo malabares. Yo creo que también, yo descubrí, pero no decía nada, pero a mí me parece que en la época de la virtualidad educativa, muchos jóvenes de universidad aprovechaban para meterse a trabajar. Sí.
Y entonces tomaban clases desde sus trabajos. O en el carro. Me Y tocó había, ver gente claro, manejando, tomando clases. Exactamente. Y había muchos profes que condenaban eso. Porque decían, bueno, entonces si eres estudiante, pues tienes que dedica el tiempo que se Al supone que estudio. tienes que dedicar al estudio. Pero acuérdate que fue una época bien difícil en términos económicos. Económicos, sociales y familiares. Entonces, también. muchas papás o mamás seguramente perdieron chamba en esa época Puede ser. y se pusieron a trabajar. O perdieron un familiar que era También. sustento económico No, y estuvo tenías que aplicarte. De hecho, incluso en la facultad perdimos profes en esa época por la pandemia. Estuvo muy difícil, la verdad. No espero que no vuelva a pasar. Pero lo que yo me quedo es que muchas herramientas las aprendimos y nos las quedamos. Sí, que es lo importante, ¿no? Que es como que creo que, por ejemplo, ya ahora todo el mundo usa Blackboard, Classroom para encargar tareas, menos tareas impresas ya. También eso me parece ya como obsoleto, eso como encargar trabajos engargolados, o sea, eso ya de nuestra época, o sea, ya eso ya que se vayan eliminando por completo. O sea, mataste 50 árboles en entregar trabajos engargolados. Pues. Y aparte trabajos que van a la basura después, Literal. que nunca lees, pues a lo mejor yo entiendo que también pues leer en computadora tiene afectaciones a tu vista, ¿no? Uh-huh. Pero pues también pues es como, o sea, no, digo, si lo tuvieras como que ponderar, pues es mejor como que por computadora, ¿no? O sea, busca encargarles trabajos más cortos para que los puedas leer más rápido. No sé, pero yo creo que a imprimir está complicado. El uso del correo electrónico, el hecho de que, por ejemplo, en las universidades hay muchos congresos que ya son, por ejemplo, virtuales, ¿no? Entonces ya puedes tener un vato de la UNAM o una profesora de la UNAM desde allá dándote una conferencia para nosotros, ¿no? Si ya te evitas pagarle viáticos o... Abrió muchas ventanas. Sí, esa parte está muy bien. Para el tema también de reuniones y educación. Y a todos los niveles, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir que no conocíamos aplicaciones a lo mejor para comunicarnos en el trabajo y que tuvimos que desarrollar habilidades para esto. Y que ahorita un estudiante que tomó clases en la parte del área digital o de la época de la pandemia, ahora ya entra a trabajos donde ya manejan Teams o Google Meeting Zoom. O cualquier Zoom. Pues ya llegas como con una herramienta adicional que antes no teníamos, porque la realidad es que nunca nos enseñaron nosotros a usar plataformas para comunicarnos. Y además, fíjate que a mí me tocó ser padrino de generación en pandemia. Y fue un acto académico desde el automóvil. Y me tocó dar el discurso. Y ahí yo les dije, aparte de todo eso que dices tú, yo les dije que era una generación que iba a salir, o sea, a lo mejor obviamente académicamente, como lo dice el informe de la UNICEF, no bien, pero sí en lo personal bien fortalecida, güey. O sea, viviste una pinche crisis global a nivel sanitario, te repusiste a eso, terminaste tu carrera con eso, con parientes que se murieron, sin chamba, económicamente mal, sin poder salir de tu casa, y aún así terminaste. Pues yo creo que eso es una... Te da un plus también. Claro, sí, por supuesto. Sí, no todo es negativo, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, y durante esta época, pues obviamente, alumnos buenos, alumnos malos, te tocó como trascender de que estuvieras con un grupo, que estuviste de manera virtual y llegaron a trabajar ya de manera presencial. A mí no me tocó porque acá como yo doy filosofía nada más, les doy a los últimos semestres. Okay. Entonces a los que les di en pandemia, pues ya egresaron, ¿no? Okay. Entonces no me tocó, pero sí hay profesores que han dicho que están batallando mucho, sobre todo con las materias seriadas. Okay. Por ejemplo, que tomaron pandemia Civil 3, por ejemplo, Derecho Civil 3, y luego ya regresaron a presencialidad, y tomaron Civil 4, y pues no traen muchas bases de Civil 3, porque lo tomaron en tienen pandemia. Tienen que regresarse. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que yo he escuchado de profesores y profesoras. A mí no me consta porque mi materia, además de que no es seriada, pues ya es como la culminación de la carrera. Okay. Pero sí he leído mucho... He escuchado, mucho eso de experiencias de otros profesores. ¿Es la única que impartes actualmente? Sí, nada más. Sí, es que un poquito como la tendencia actual es la especialización. Okay. Entonces, yo imparto esa materia, entonces tengo 4 grupos de filosofía del derecho y la intención es que así sea, ¿no? Y para mí también es mejor porque podrías pensar que está feo porque se repite y repite, pero por otro lado también es menos carga, ¿no? Porque... Sí. Estás preparando menos clases diferentes, ¿no? Y te especializas más, vas mejorando tu propia clase conforme pasa el tiempo, conforme van recibiendo los alumnos la información. Entonces, para mí parece que está mejor. Además, cosa curiosa, yo nunca repito. O sea, como que si al grupo 181 les di la clase en la mañana,
la misma clase la voy a dar al 186 en la tarde, pero es diferente. Pero es no sé distinta. por qué, o sea, como que nunca la repito, güey. Pero sí preparas como la del 181 la preparaste de una forma y esta la preparaste de otra, o nada más fluye de otra forma distinta. No, fluye de otra forma de manera Ok. distinta. Te Exacto. pegas a un esquema, pero fluyen diferente. Exactamente. O sea, como que tengo un esquema que debo respetar en cuanto a temas, en cuanto a la cuestión temática, pero fluye diferente, güey. ¿Con base en qué? Pues no sé, la neta, o sea, es como algo Inspiracional. inspiracional, exactamente. Ok. Es difícil. Eso es medio mamón, eso no, pero es la verdad. pero ¿no? es que es algo de inspiración, es parte de la vocación, ¿no? Porque pues es Exacto, como cuando exacto. tocas una canción, nunca va a sonar igual. Aunque sea la misma Así pieza, así es. va a ser en algún vivo suena arreglo. diferente, ¿no? Siempre. O sea, a lo mejor para grabarla la grabaste como mecánicamente es, pero en vivo la vas a tocar diferente, ¿no? Y a lo mejor todo el mundo la identifica como que sonó igual que en el disco, pero hay algún arreglo, alguna nota, algo diferente que la va a hacer única y especial esa melodía. O ¿no? incluso, así me acordé cuando tocábamos, o sea, si el público, por ejemplo, hacía más despapalle, como que tú mismo le metías más feeling. O más adornos, ¿no? Ajá, o más pesado. Ni tocabas tan pesado, pero como ese tocaba más pesado ese día, ¿no? O sea, me imagino que es igual, ¿no? O más rápido. O más rápido, exactamente. Sí, también tiene que ver. O sea, también me imagino que tiene que ver la vibra del grupo. Así La es. energía del grupo, cómo se presenta. Dentro de tus grupos, hay una pregunta que a mí siempre me ha generado curiosidad sobre todo cuando estudiaba. Los maestros sí toman venganza de los alumnos, así como este examen. Bueno, yo me acuerdo, en la época de la universidad todavía, que hacía de maestros que para la fila esta uno le voy a dar este examen, para esta fila otro examen y para esta fila otro examen. Por ejemplo, ¿no? O los intercambiaban al grupo 181 este examen y al 186 un examen distinto. ¿Tú has cobrado venganza? No, yo no soy vengativo. Yo creo que, para empezar, mis exámenes son todos bueno, han ido cambiando con el paso de los años, pero hablaré como de cómo es el modelo de mi examen actualmente, ¿no? Okay. 2022, casi 2023, ¿no? Yo lo que hago es que les pongo exámenes todos de opción múltiple, falso y verdadero, Confusión y relacionar. múltiple. Pero se los pongo con un nivel de dificultad importante. Confusión múltiple. Entonces, y además la materia se presta también como es filosofía y como trae mucha información y ondas así medio raras, también se presta para crearles mucha confusión y duda. Ok. Entonces, yo los veo que están ahí sufriendo, batallando, ¿no? Ni tienen tiempo de ponerse a copiar porque están batallando. Siempre va a haber riesgo. La neta, los alumnos y alumnas son bien creativos y le toman foto al examen y lo pasan para el de la tarde y cosas así. Sí. Pero por eso yo siempre he dicho que el profe tiene que cambiar sus exámenes cada ciclo, ¿no? Okay. Pero también creo que hay docentes como, por lo que sea, ¿no? No quiero hablar tampoco mal de mis colegas, pero sí a veces veo que hacen los mismos exámenes. El mismo examen que hice yo, ¿no? Cuando estudié, lo siguen haciendo. Aplicando. O sea, se dan a la cómoda. ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, si tú te dieras el tiempo, de modificar tus exámenes, adaptarlos, mejorarlos, quizá habría menos espacio para que los alumnos hicieran trampitas, ¿no? Ok. Sí, pero venganza, no. Ahora, yo hablo de mí. Yo creo que sí hay profes que son vengativos. Pero si has hecho exámenes que Pero fíjate que más que con vengativos contra un alumno o una alumna, o un grupo. vengativos con un grupo. Con un grupo particular. Pero eso desde nuestra época, ¿no? Pues que yo me acuerdo que sí nos tocaba hacer, pues este pinche examen está incontestable. O ¿no? Si ponías dedo así con la dirección sí. de que este profe hizo esto y le decían al profe ya. Sí, profe, a nosotros nos tocó. ¿no? A nosotros nos tocó en la universidad, en el primer semestre, que pusimos dedo de una maestra y no manches, de un grupo de 40, yo creo que habrán pasado 7 la materia. Sí. Y nos fuimos todos a reprobar. Y de hecho yo repetí esa materia en tercer semestre. Porque sí está, o sea... Por la venganza. Sí, fue la venganza de Moctezuma, ¿no? O sea, sí nos chingó bien sabroso. Pero también aprendí cosas buenas de esa experiencia, ¿no? Okay. Y fue la única materia que repetí. O sea, aprendí que... cabrón, no quiero estar viniendo a la escuela de la mañana... Aprendiste a no quejarte nunca de un profesor. Aprendí a no levantar la voz. Ese es el mensaje del maestro. A no exigir mis derechos. Que es el mensaje de la educación hoy en día, ¿no? No. Fíjate que eso sí es cierto. Algo bueno que tenemos que valorar de las nuevas generaciones es que se quejan de todo, güey. Eso sí.
Que, que hasta cierto punto está bien. Sí, nosotros éramos... Exactamente. Yo lo estoy hablando como en un sentido de echarles flores, porque nosotros éramos como muy sumisos, ¿no? Y que hasta que aguantar, pues ni pedo. El profe es así, pues ni pedo, ya así es. Y, no, ¿cómo me va a quejar? Y estos jóvenes ahora, no, todos, ¿está bien? No. Sí, acuérdate, en pandemia, ¿cuántos salieron grabados ahí de profes diciendo esto y aquello? Pues cómo se destapó, lo que habíamos hace rato, cómo se destapó el tema de los acosos de los maestros, ¿no? Y evidencias y mensajes. Eso está muy curado de la nueva generación. Yo lo hasta cierto punto, ¿no? Siempre y cuando sean cosas reales, ciertas, ¿no? Y con coherencia, obviamente. Bien, bueno, ya casi para ir cerrando, Lalo, tenemos un par de preguntillas todavía. Chale. La primera sería, comparando con la entrevista que tuvimos de nuestra invitada del tema de profesor a nivel educativo, de nivel básico, perdón, ella nos platicaba su experiencia de la administración del tiempo. O sea, nosotros decimos, qué chingón horario tienen los profes, trabajan de 8, de 7 a 12, de 7 a 1 y ya quedan libres, ¿no? En el caso de la secundaria, de la primaria. Pero pues hay un trasfondo. Tienes que preparar la materia del día siguiente o del grupo de la tarde, o tienes que conseguir materiales, bla, bla, bla. En el caso del maestro a nivel superior, es complicado, es el tiempo, cómo lo administras, también te quedas después de tu clase en la escuela a hacer trabajos, o cómo es la administración del tiempo del maestro. Fíjate, profesor, que eso es algo... La verdad está muy caro ser profesor. Sí, está cabrón. Sí. Y yo voy a hablar de lo que es en la universidad, ¿no? Okay. Nosotros tenemos que responder a 2 horarios forzosamente, los profes de tiempo completo, mañana y tarde. Okay. Tenemos que administrar 8 horas, pero debemos tener presencia turno matutino y turno vespertino. Entonces, por ende, eso quiere decir que yo debo terminar mi rutina por como yo he ajustado mis horarios, a veces a las 7 de la tarde, a veces a las 6, e incluso a veces hasta las 8, ¿no? Depende de cómo yo me organice. Porque tú debes de hacer 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, ¿no? Entonces, generalmente, como yo no me gustan las clases de las 7 de la mañana, me parecen como inhumanas. Desde que era estudiante. ¿Cuál es tu horario para tomar clases ideal? Sí, mira, yo regularmente empezaba a las 9 hasta las 2 y luego salía a comer. Pero ahora, por razones de logística personal, de que llevo a mi esposa a su trabajo, empiezo a las 8. Que es buena hora todavía. Que es buena hora todavía, ¿no? Y a la tarde me tomo mis 2 horas de comida, es así. Las tomo... No voy para mi casa por el tema de tráfico y distancia. Dichosos los que pueden salir a comer a su casa, porque luego por eso vienen temas de salud y todo eso, ¿no? Sobrepeso, ¿no? Y todo eso. Pero... como nosotros, ¿no? Que comemos en la maquila. Pero en la tarde regreso de 4 a 7, de 4 a 8, de 4 a 6 y empecé muy temprano, ¿no? Todos tienen que hacer eso. Entonces, tienes que responder mañana y tarde, ¿no? Entonces, por eso digo que sí está complicado. No somos como los profes de primaria que van en la mañana o en la tarde, un solo horario, ¿no? Y ya se deslindan de la bronca. Exactamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que nosotros como profesores de tiempo completo respondemos a 3 prácticas. La docencia, que es la más fácil de identificar, me refiero, que es pararte frente a un grupo. La investigación, que es, por ejemplo, labores que nosotros hacemos con base en nuestra especialidad, generamos proyectos de investigación, artículos científicos, dirigimos tesis. Y luego la parte más tediosa, que es la parte administrativa. Que, por ejemplo, ahí en mi caso yo soy el encargado del servicio social profesional. Soy el que... De toda la facultad. De toda la facultad, así es. Y que es un chorro de chamba, ¿no? Porque tengo que revisar las solicitudes de unidades receptoras que quieran darse de alta. Informes de los alumnos, asignaciones de los alumnos. La madre. O sea, es un chorro de chamba. Chorrísimo. Como también seguro, no me estoy quejando yo, como seguramente también lo tendrá el encargado de servicio comunitario, de prácticas profesionales, de titulación, de potenciales a egresar, todos, ¿no? Y pues tienes que dividir tu tiempo en esas 3 áreas, ¿no? Y luego nosotros como profes investigadores, cada año la UABC nos evalúa nuestro año profesional. Entonces, porque nos genera un estímulo interno.
Okay. Un estímulo que se te brinda en proporción a lo que tú hiciste en el año, ¿no? Okay. Entonces, pues también eso es como una exigencia importante porque pues es como un plus salarial bueno y que pues te demanda que estés muy ocupado, ¿no? Entonces a veces me quedo, ya no debería quedarme, quizá tanto porque me lo exige la universidad, sino me quedo más horas para sacar chamba mía, académica, sí, claro, con incidencia para la universidad, pero que también tiene que ver con esas exigencias que la propia universidad te pone si quieres ser más pro. Entonces sí es una friega. Ahora, esto súmale revisar tareas, preparar clases, tener sesiones con tus dirigidos de tesis, cuerpos académicos, revisiones de cuerpos académicos, hacer cartas descriptivas, lo que se llaman hoy PUAs, de las materias nuevas. Es un sí es un montón de chamba. O sea, cuando te dicen full time, sí es full time. O sea, no nada más voy, imparto y hago todo en el pizarrón y les comparto mi conocimiento. Y me voy. Chispo. No, o sea, hay todo un trasfondo. Así, para que los alumnos sepan que, o sea, que el profe... Un saludo para los alumnos que me escriben correos a las 12 de la noche y quieren que les conteste, güey. En el momento. Sí. Además, que me escriben ahorita en vacaciones buscando y que están enojados que el profe no contesta. Profe, es que es su culpa, no me contestó. Yo no contesto correos en vacaciones. Está bien, ¿no? Son vacaciones, obviamente. Oye, pues hablando que es muy pesada la carga de trabajo, ¿has pensado en dar clases en un nivel más básico o medio superior, preparatoria o secundaria? No. Fíjate que no. Yo, mis respetos para los profes que dan clases a esos niveles. Se me hace súper difícil, güey. Okay. De hecho, yo dejé de dar clases en primer semestre. Okay. Yo hubo un tiempo que di clases en primer semestre, sociología jurídica y lógica. Pero no, güey, era una... No tengo paciencia, güey. Okay. O sea, porque son jóvenes que vienen de la prepa, traen esta dinámica de la prepa de hacer un desmadre en el salón, tardaba como 10 minutos en pasar lista para que se callaran. Traen como esta onda todavía de ser como muy insolentes. Entonces me obligaban a ser el profe que no me gusta ser, güey. Okay. Que es el profe que te regaña, que te grita, que te castiga, que a mí me caga eso, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero pues no me quedaba otra con esos jóvenes porque era la única manera en que podía medio controlarles. Entonces yo ya cuando yo tuve la posibilidad de elegir mis clases, les dije ya no más en primer semestre, ¿no? Okay. Después me volví a dar por razones de que necesidad. Y después ahorita ya no doy. Y doy los últimos semestres, trabaja todo dar. Entonces, más maduros, más preparados. Gente que trabaja, gente que ya va a salida. Entonces, prepa no, y mucho menos educación básica, imposible. Okay. Pero fíjate una cosa, ahora que los que somos profesores investigadores tenemos la posibilidad de entrar a una plataforma que es el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del cual yo soy parte actualmente, candidato, que es el nivel más bajo, pero ya soy parte que es un gran logro, digamos, en términos de quién se dedica a esto. Y ahora las exigencias para que te mantengas en esa plataforma o incluso crezcas, es que lo que tú generas como conocimiento, como investigación, o de lo que tú eres especialista, lo compartas con niveles previos al superior, ¿no? Entonces nos están obligando a que, a ver, tú dices que es muy fregón para derechos humanos, pues ve y dale una plática de derechos humanos a los morros de secundaria o de prepa para que... Entonces, que lo cual me parece a mí con mucho sentido, ¿no? Porque al final, ¿de qué sirve que el conocimiento lo tengas ahí si no llega, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? No, y va muy de la mano con lo que decíamos hace rato, que el nivel medio superior no viene tan preparado. Exacto. Para la gente que se está desarrollando. Entonces ahí es una buena un buen plan para que se empiece a permear un poquito la información ya a niveles que traen aspiraciones más grandes, ¿no? Eso sí lo haría. O sea, una conferencia en prepa, en secundaria, en primaria, a todo dar. ¿Clases? Clases no. No, gracias. Jamás. Bueno, nunca hay que decir jamás. No sabemos qué depara el futuro, ¿no? Estaría muy difícil. Estaría muy cabrón. Depende del pago. No sé. Oye, ya para estarnos yendo, Lalo, tenemos despidiéndonos de hace rato. Quería que nos platicaras ¿cuál es el mensaje? ¿Tú tuviste en algún momento un guía espiritual que te encaminó al camino? Bueno, vaya, la redundancia te llevó a que tomaras esta decisión de dedicarte a la docencia.
¿cuál mensaje darías tú para esos jóvenes que a lo mejor ahorita creen que es lo que quieren hacer? O sea, que ya traen una semillita de que, a mí me gustaría ser como el profe Eduardo, como el profe Elías, ¿no? Que quiero dar clases o pobres morros, la neta. Admiro al profe y quisiera ser como él, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a esos chavos? O sea, si agarran este camino, no lo tomen, o realmente hagan una introspectiva y busquen si es lo que realmente les gusta hacer. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Híjole. Fíjate que algo que yo empezaba a hacer en la facultad es ir detectando talento de jóvenes que tienen como el potencial de dedicarse a esto, güey. ¿Y se has encontrado? Sí, y mucho talento, güey. Qué chido. Obviamente de 50 ponle 4, 3, pero ya no quiere decir que los otros 46 no tengan talento, sino que tienen talento para otras cosas. Sí, ¿no? Claro. Hablamos de la parte de dar docencia. Exactamente, así es. Y me encontrado con gente muy valiosa y he ido armando como un grupito que está trabajando conmigo en unas modalidades que se llaman ayudantías, güey, en la universidad, que te dan créditos como si fuera una optativa. Ah, qué chingón. Que esto ya existía desde nuestra época y no sabíamos, güey. No se informaron. Entonces, trabajas con el profe, lo vas ayudando a sus clases, a sus investigaciones y te da los mismos créditos que te tomas una materia. O hasta créditos de prácticas, me imagino, ¿no? O hasta, exactamente. Okay. Entonces, he ido armando como eso, creando como un grupito, ¿verdad? Una especie como de comunidad. De comunidad, exactamente, para que decirles que aquí hay otra alternativa, güey. Okay. Porque algo que tenemos muy triste en el derecho es que, a ver, nosotros salimos con un título de licenciado en derecho, güey. No salimos con un título de abogados. No, es licenciatura. Una parte de ser licenciado en derecho es ser abogado, que en una palabra lo dices, abogar por una persona, ¿no? Defender sus intereses, ¿no? Que es algo que yo hice por muchos años, que disfruté y que ahora nada más hago ocasionalmente por razones de activismo, ¿no? Que tengo una clínica jurídica donde ayudamos a gente de manera gratuita, ¿no? Okay. Lo hago mucho menos que antes, ya no me dedico a eso, pero ahí está, ¿no? Y entonces mucha gente piensa que ser abogado, más bien que estudiar derecho, es eso, güey. Okay. Y bueno, sí es una parte muy importante, quizá la más importante, no me refiero a que sea la mejor, sino más importante porque es donde hay más. La masa. La masa, exactamente. Pero hay otras áreas a las que te puedes dedicar. Si tú estudias derecho, puedes ser notario público, puedes trabajar incluso en RH, güey, en una empresa. Sí. Que nunca los quieren, ¿no? Porque son abogados, pero claro, sí se puede. Puedes, bueno, o sea, tú sabrás más que yo, ¿no? Puedes, ser asesor de empresas, puedes ser tramitólogo, gestor, puedes hacer un chingo de cosas. Es una de las grandes ventajas que tiene el derecho. Y entre esas puedes ser también académico, puedes dedicarte a esto, ¿no? O a la investigación también. O a la investigación, exactamente. Entonces, lo que yo quiero con los jóvenes es decirles, aquí hay otra alternativa. Okay. O sea, porque no todos son buenos para litigar, güey. Sí, claro. O sea, a lo mejor no se te da. Y entonces mucha gente con esta... para argumentar un caso. Y con esta lógica, no la armo para litigar, me equivoqué de carrera. Ajá. Y no es cierto. Tienes que ver todo el pinche panorama completo, ¿no? Okay. Entonces, lo que yo quiero hacer es, aquí hay otra alternativa, puedes dedicarte a esto, hay que hacer esto, y tratar como de facilitarles el camino que yo no tuve. Okay. O sea, para mí me di cuenta tarde, poca gente fue la que me ayudó, muy valiosa, por supuesto, pero no era algo tan común. En mi generación no era algo tan común que te dedicaras a eso, ¿no? Okay. Y ahora cada vez hay más jóvenes como queriendo dedicarse a esa parte, ¿no? Okay. Entonces, lo que trato como de hacer es como que vean que ser licenciado en Derecho o licenciada es un panorama mucho más completo e integral. Más que litigar. Si te gusta litigar, pues litiga, ¿no? Pues al final es tu... Pero no es la única parte que forma, digamos, que compone el contenido del derecho, ¿no? Si es un camino a seguir, o sea, como tú lo hiciste, me voy a litigar un rato y después recapitulo y tomo otro camino, o no necesariamente es importante ir a litigar. Yo lo hice sí, y creo que a mí me funcionó bastante, porque a mí no me pueden chorear ni... Que luego a veces la raza que me conoce de ahorita, porque hay una pugna en el derecho entre los que litigan y los que son académicos. Okay. ¿Por qué? No sé, es como los religiosos con los no religiosos, el América y las Chivas, ¿no? Sí, claro. Entonces, mucha gente que me conoció hace poquito, a veces que discutimos me quieren invalidar porque, es que tú no litigas, ¿no? Y bueno, aquí está el Eric de testigo que me conoció cuando tenía mi despacho, incluso hasta lo ayudé en algunas cosas. Ciertamente.
Y litigué 8 años, 9 años casi, güey. Sí, un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, ahora ya no lo hago tanto, no lo hago muy poco. Y entonces todo eso me ha servido para que no me vengan a chorear con que no, que litigué. No. O sea, yo litigué 9 años, a mí no me vas a platicar la película completa, ¿no? Entonces... Y que no ha cambiado mucho el esquema no ha como cambiado. era. Hay reformas. Por ejemplo, el laboral ha cambiado mucho, que no son las que eso yo sí. más litigué. Pues sí ha cambiado mucho. No me atrevería, por ejemplo, a meterme de fondo a un tema laboral porque ya ha cambiado un chorro, ¿no? Sí. Pero lo que te quiero decir con esto es que no es un camino necesario, güey. Ok. O sea, ya gente, no. A lo mejor en su momento... A mí me sirvió. Ok. A mí me sirvió. Si yo lo pudiera recomendar, lo recomendaría. Pero no es un camino obligado. Okay. ¿Verdad? Pero sí te forja algunas bases importantes. Claro. Es que también si yo hubiera sabido que esa era mi vocación, a lo mejor no hubiera litigado 8 años, güey. ¿Sí explica? Okay. O sea, como pero tuviste que ir para descifrarlo, que eso no era lo que querías hacer todo el tiempo. Ajá, y que tu vocación era acá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una de las chicas que forma parte ahí de mi grupito con los que trabajo, Saraí, le mando un saludo por cierto, hizo o está haciendo, no me acuerdo, su servicio en X lugar, para no quemar a nadie, ¿no? Su servicio en X unidad receptora, porque tenía la duda. Entonces me dice, ya estoy ahí, no me gustó nada. O sea, más me sirvió para darme cuenta que lo que estoy viendo con usted aquí es lo que yo quiero hacer. Entonces, claro. A veces está padre como eso, ¿no? Como experimentar. Tienes que ir a conocer. Para definitivamente darte cuenta que por ahí no es. Entonces, mi mensaje para los jóvenes sería ese. O sea, como que vean el derecho como lo que es una disciplina con un alto campo de aplicación. Okay. Que no se limita exclusivamente al litigio, que obviamente el litigio es uno de sus pilares, pero no es el único. Y que todo está, digamos, como condicionado a lo que a ti te guste y para lo que tienes habilidades. Y justamente capacidad. Encontrar tu esencia, ¿no? De por qué estás en la parte legal o en la parte de derecho o así. Ahora, es difícil, güey. Tampoco es un camino sencillo. Sí, obviamente. Es un camino sencillo. Necesitas, obviamente, fortalezas personales. O sea, yo, por ejemplo, si no hubiera sido por mi mamá, por ejemplo, o por mi esposa, pues no lo hubiera armado porque sí fueron épocas complicadas a nivel económico, a nivel de tiempo, o sea, el tiempo que le destinas a tu familia. Sobre todo el tiempo que estuviste en la parte de investigación, ¿no? Que no puedes ejercer. Sí, cuando hice mi doctorado, pues exactamente, por ejemplo, de tiempo completo, que vives con una beca modesta, que te alcanza, pero que no es suficiente para los gustos que uno quisiera tener, pero que al final lo ves como una inversión o sacrificio, si lo quieres ver así. Pero obviamente si no hubiera tenido el apoyo de mi esposa, no lo hubiera hecho, güey. O sea, entonces, sí, los pilares que son la familia, sobre todo. Pues lo que yo intento hacer es eso, güey. O sea, como que la raza que ahora quiere dedicarse a eso no tenga esas complicaciones que yo tuve, güey. Que vea todo el panorama y que sepa, mira, hay un camino que a lo mejor se adecua más a mis necesidades o a mis habilidades, ¿no? Y yo voy a estar ahí para apoyarles. Por ejemplo, ahorita me dicen, ¿qué puedo hacer? No, pues ahorita hay que fortalecer ciertas cosas. Vete de intercambio, por ejemplo, ¿no? Okay. Métete a este concurso. Presenta una ponencia desde ahorita, no párate con un pinche foro que te va a cuestionar desde ahorita que estás en quinto, sexto semestre. Y que a lo mejor te va a partir la madre, pero vas a agarrar un chingo de experiencia. O sea, ¿cómo es eso? Platícanos un último antes de cerrar. La clínica que comentabas, clínica... Es una clínica, un saludo para el Jorge Bustamante y saludos para el Carlos G, además que también fue el primero que me invitó. Yo ya tengo varios años, y lo sabes bien, dedicándome al activismo en pro de los derechos humanos de personas migrantes. Claro. Estuve de voluntario en un albergue en el sur, en Tenosique, Tabasco, y luego fui abogado voluntario de la Casa del Migrante, y luego estuve en un proyecto con los Oblatos Sin Frontera, y ahorita estoy en una clínica con la Casa del Migrante también, pero con el CESFOM, que es un centro de educación que tiene la Casa del Migrante, ahí en la Ruiz Cortines. En la Ruiz Cortines. Y lo curada de ese proyecto es que está vinculado con UABC. Entonces los morros y las morras hacen prácticas profesionales, les liberan las prácticas ayudándole a la gente. Casos reales. Casos reales. Okay. Migrantes y no migrantes, porque nos dimos cuenta que la Casa del Migrante tiene tanta presencia en la ciudad que incluso gente no migrante iba a preguntar sobre casos, ¿no? Okay. Entonces, está muy padre porque ellos atienden, güey. O sea, yo nomás les doy como una explicación, un cursito ahí de cómo atender a la gente, qué casos sí podemos tomar, qué casos no podemos tomar. Probablemente hay cursos que no nos vamos a involucrar tan a fondo. Y ellos atienden a las personas, llevan sus asuntos, casos que no sean tan complicados. Generalmente estamos con temas familiares,
temas laborales o gestiones, por ejemplo. Hay muchos migrantes que ocupan, por ejemplo, necesitan sacar un acta de nacimiento o una certificación consular de algún acta de su país, o a veces que les niegan, por ejemplo, que no les quieren sacar el acta a sus hijos que nacieron aquí porque sus actas no están certificadas. O sea, una cosa así hace falta mejorar mucho ahí en el tema de la burocracia mexicana, y les apoyamos con eso. Ha habido casos muy padres y muy interesantes que sí los platicamos con detalle. Entonces ahí lo que hacemos es eso, ¿no? Entonces es gratuito. O sea, me gusta porque lo que aprendí a litigar, por ejemplo, lo estoy ejerciendo ahora, me está sirviendo para hacer algo que me gusta mucho, que es esta cuestión del activismo en pro de los derechos humanos. Oye, y la gente que, por ejemplo, tiene una necesidad legal, ¿a dónde tiene que acudir para ver esa clínica? Si quieres te paso el domicilio para que lo pongas ahí, si se puede poner. Sí, lo ponemos aquí. Y el teléfono al que pueden marcar por si tienen alguna necesidad o ayuda. Completamente gratuito. Excelente. Está súper bien. Es lo más importante. Sí, obviamente no llevamos casos penales, no llevamos casos en los que haya en juego alguna cuestión complicada. Hacemos como un estudio previo, ¿no? Por una cuestión también de política de la propia Casa del Migrante. Pero sí, con mucho gusto les apoyamos. Incluso aunque no les pudiéramos apoyar, les daríamos como una orientación. Los dirigen él te puede ayudar. Sobre qué podrían hacer, y todo de forma gratuita y hecha además por jóvenes de la universidad. De la UAS. Ok, Lalo, chingo de gracias por el tiempo. Antes de irnos, platícanos planes para 2023 o qué traes en la mira, algún libro. Bajar de peso, güey. ¿Alguna publicación especial, libro o algo? ¿No has escrito ningún libro? No, fíjate que yo no soy mucho de libros, güey. Artículos más. Aunque sé que tengo que trabajar en mi libro, porque pues es algo como que... Mi verdad, ¿vas a contar? ¿Por qué soy un profesor? No, no soy mucho de libros porque me gusta más escribir como artículos más específicos. Pero creo que inevitablemente... Bueno, voy a hacerte ¿cómo se dice? Primicia, ¿no? La primicia de que ya estoy escribiendo mi libro. Eso chingada. Un saludo para Ángel, para Sol Ángel Mozo, que es una de las chicas de mi comunidad que me está apoyando con ese proyecto también. Es un libro sobre... voy a tratar como de hacer un compendio analítico, obviamente que también se analiza, sobre la legislación y política migratoria en México. Bien. Eso es lo que estoy trabajando. No sé si lo alcanza a terminar para el 2023, porque escribir un libro es bien complicado, con todo lo que tengo que hacer, que ya te platiqué. Sí, claro. Pero espero, obviamente, que sí se pueda hacer. Traigo varios artículos también en dictamen por publicarse, todo sobre cuestiones entre migratorias y derechos humanos, exactamente. Tengo también el pendiente de escribir el libro de filosofía del derecho, pero ese es como más para el curso, ¿no? O sea, como que mis grupos tomen el curso de filosofía del derecho con el libro que yo escribí. Bien. Pero ese es como más didáctico. Negocio redondo, ¿no? Lo escribo y lo vendo y lo compran para que... Bueno, muchos hacen eso, pero yo no. Bueno, espero, mejor no digo nada, porque ahora tú vas a estar vendiendo libros también. Aquí viene Calafión vendiendo el libro del alma, así, publicitándolo. Seguir con el proyecto de la clínica, eso es algo que me interesa mucho. Y nada, eso es creo que lo que tengo como en mente a nivel profesional. Seguir teniendo chambas, pero... Esperemos que sí. Y ya con eso, creo que es lo que... Bueno, y seguir trabajando con jóvenes. Si algún joven que está viendo el podcast le interesa, bueno, un joven recién egresado o incluso estudiando Derecho que les interese dedicarse a esta cuestión de la investigación, de la docencia, pues también que se pongan en contacto conmigo. Sí, porque se acercan. Trato de ampliar como esa comunidad, ¿no? Bien, súper bien. Pues chingo de gracias, Lalo. No, al contrario, güey. Mucha suerte con tu podcast. Gracias. Gracias, tu suerte también con los proyectos Vean que tenemos. el Calafión. Chequenlo, suscríbanse, raza. No dejen la pista de Lalo. Un punto extra, el próximo grupo, un punto extra si se suscriben al Calafión. Punto extra para todos. Ya dijo el profe. Punto extra para todos, raza. Suscríbanse. No dejen de seguir a Lalo también en sus redes sociales. Sí, ahí síganme en Facebook, Eduardo Elías Gutiérrez López, mi página como profesor. Twitter también. El YouTube olvidado, pero digamos que Twitter y Facebook principalmente. Bien. Y pues a la orden cualquier cosa. Gracias, güey, por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Chingo de gracias. Raza, nos vemos. Cuídense. Suscríbanse al canal y sigan a Lalo. Arre, bye. ¿Grabamos un chico, no, güey? Sí, güey.